todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones que Sanan, un podcast donde cada palabra cuenta, cada palabra es un pasito que damos hacia nuestra sanación. Por aquí te habla tu psicóloga Laura Morales y hoy vamos a hablar de un tema súper importante, un tema que ya sea en mayor medida o menor medida, creo que todos pasamos por esto en nuestro día a día, todos lo vivimos en nuestro día a día y es el tema de la ansiedad. Esa ansiedad que a veces se siente como si nos estuviese persiguiendo un dinosaurio y nosotros estamos corriendo, pero el dinosaurio es tan grande que de repente nos hunde, de repente nos deja paralizados y pues no sabemos qué hacer. A veces así se siente la ansiedad. Es como esa batalla, esa lucha interna que muchos de nosotros vivimos en nuestro día a día. Y digo lucha porque muchos utilizan la palabra lucha para referirse a la ansiedad. Sin embargo, bueno, hoy vamos a estar como también rompiendo mitos y enseñando otra perspectiva, otra mirada que podemos darle a la ansiedad. Por eso para hoy tengo a una invitada súper especial, como todas las que han estado, pero esta es especial. Y es la psicólogo clínico Abril Álvarez. Bienvenida. Gracias, Lau. Estoy encantada de estar aquí compartiendo contigo. Creo que el saber no solamente nos pertenece a nosotros, pero que todas las personas que nos escuchan merecen conocer un poco más acerca de todo lo que sucede dentro de nuestra mente. Todos tenemos mente, así que todos tenemos estas luchas que parece que a veces es un tabú hablar de ellas, como si quisiéramos esconder que también lidiamos con estas cosas. Entonces, hoy es un buen día para hablar acerca de ansiedad y esta lucha, como tú dices, que muchas personas, incluso más de las que quisiéramos admitir, lidiamos, y me incluyo, con esto. Ay, qué interesante. Tú dices que te incluyes. Pues yo también me incluyo. Y bueno, yo creo que nos incluimos todos porque la ansiedad, por lo menos como emoción, es algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas o en muchos momentos de nuestra vida. Pero háblanos un poquito de eso. ¿Cómo lo has transitado tú? Fíjate que cuando me gusta tocar estos temas, me gusta mencionar que la ansiedad más que una emoción es un estado. Porque es verdad, se experimenta a nivel emocional, pero también se experimenta a nivel físico. Recuerdo que la primera vez que experimenté ansiedad en mi vida tendría como unos 13 años. Y fue en un viaje que hice a Caracas, en una experiencia familiar, rodeada de algunos familiares más adultos que comenzaron a hacer como un poco de bullying. Para simplificarlo, fue así. Lidiar con esa experiencia desconocida para mí me hizo sentir que el problema era que tenía fatiga, que iba a vomitar, que no sé qué me pasaba, pero no podía dormir bien, le pedí ayuda a mi tía, en fin. Era en ese momento algo desconocido. Con el pasar del tiempo comencé a comprender que en la medida en la que hablaba sobre lo que sentía, esta experiencia física, esta experiencia emocional cedía. Yo decía, ¿qué relación tienen las palabras con lo que estoy sintiendo? ¿Cómo, si hablo de esto, desaparece el síntoma físico? Y tú tenías 13 años. 13 años. O sea, con 13 años ya tú te hacías No, esa yo pregunta. nací con una taza de café en la mano. Yo soy vieja prematura. Y yo decía, ¿qué relación tiene hablar con lo que siento? Y bueno, por ahí más o menos viene como este deseo de querer ayudar a las personas a partir de lo que se dice y cómo la cura viene por la palabra. Como poner en palabras lo que sentimos hace que ese dolor pueda menguar bastante. Para hacerte el cuento un poco más corto, con el pasar del tiempo, no solamente tuve ayuda emocional y familiar, una contención familiar, sino que también tuve ayuda espiritual. Conocí un poco acerca de la espiritualidad y la espiritualidad me ayudó muchísimo a poder comprender que, por ejemplo, las demandas de las que yo me revestía a veces de tener que alcanzar, por ejemplo, estándares de perfección, y aquí abro un paréntesis. Como soy hija única del último matrimonio de mis padres, crecí sin hermanos, estaba como la tendencia a siempre tener que ser la hija perfecta. La hija modelo. Sí, es como todo el tiempo se esperó de mí que fuese buena alumna, buena estudiante, bien portada, y digamos que mis características de personalidad siempre fue ser una persona muy tranquila. Pero a veces cumplir esos estándares que los otros ponen sobre ti es muy difícil. Entonces, esa demanda despertó en mí como cierta experiencia que no tenía nombre en ese momento, yo lo llamaba como una angustia. Y esa angustia luego comprendí que era una experiencia de ansiedad. En el momento no tuve la oportunidad, quizás también por desconocimiento, de ir al psicólogo. Y apareció un deseo de querer sanar a las personas. Yo quería ser médico. Quería ser cardiólogo, quería ser neurocirujano. Tuve muchos deseos relacionados con la medicina. Al final
Bueno, no tuve la oportunidad de estudiar medicina como tal y tomé la decisión, creo que apresurada en ese momento, de estudiar psicología porque era lo que más se parecía. Y aproximadamente en el cuarto semestre, donde comenzamos a ver las psicopatologías, tuve una experiencia personal donde comprendí que la sanidad no es solo física, nace del alma también. Y un alma que está sana alimenta un cuerpo que también está sano y viceversa. Si el alma no está sana, el cuerpo comienza a padecer lo que la boca calla, ¿cierto? Ujú. Entonces ahí es cuando comprendí que quizás Dios me quería más en un lugar donde pudiese sanar desde el alma hasta manifestarse en el cuerpo. Fíjate que tenemos una historia muy parecida, porque yo también quería estudiar medicina, claro, mi papá es médico, en mi familia hay muchos médicos, entonces siempre crecí Qué como, casualidad. sí, También fue igual. qué casualidad. Bueno, y siempre crecí como con esa imagen de que voy a ser la médico, la que siga el ejemplo, la que siga los pasos de mi papá. Y de hecho yo realicé un año de medicina. O sea, yo entré a medicina y hice un año de medicina, pero ya yo había comenzado la psicología y pues ya me había enamorado de la psicología. Y qué chévere es cuando tú descubres eso, ¿no? El que ya va, no todo es físico. También hay una parte mental, que incluso a veces es hasta más complejo abordar. Porque la parte física, bueno, de repente tú ves un morado y tú ves. Pero ¿qué pasa con la ansiedad? La ansiedad no se ve. Y creo que muchas veces eso es lo que a veces como que es más difícil cuando vivimos o cuando estamos atravesando por la ansiedad. Y es que no nos sentimos entendidos, nos sentimos solos porque la otra persona no entiende lo que yo estoy sintiendo. ¿Y cómo le explico a alguien lo que estoy sintiendo cuando ni siquiera yo sé ponerlo en palabras? ¿Cómo le explico a alguien y le digo, no, tengo ansiedad cuando yo ni siquiera a veces sé si es ansiedad? Estoy sintiendo de todo, pero nadie lo ve. Entonces, eso a veces nos puede llevar como a sentirnos solos. Y por eso yo creo que es tan importante explicar y que hablemos esto de qué es la ansiedad. Porque, bueno, esto es un tema que ya hoy en día se habla mucho en redes sociales, pero todavía hay personas que no saben lo que es ansiedad. No saben de repente, bueno, qué podemos esperar a nivel cognitivo, a nivel mental, qué podemos esperar a nivel físico. Entonces, me gustaría que hablemos un poquito de eso. Bueno, fíjate, como te mencionaba anteriormente, creo que la mejor forma de describirlo es que es un estado. Hay un montón de cosas que suceden en todo el ser que nos pueden hablar acerca de qué es ansiedad. El paciente común refiere, es que me da como nervios en el estómago, algo tengo aquí que no puedo, no sé, que es algo difícil de poner en palabras. Y creo que el concepto de estado emocional lo engloba bien, porque es un estado, como te decía, donde podemos experimentar alteraciones emocionales, específicamente miedo y preocupación excesiva, a algunas circunstancias específicas o genéricas. Específicas es porque puede ser que hay una situación en particular que esté despertando como ese miedo o preocupación excesiva sobre ese tema y alrededor de ese tema. O en otros casos también es una experiencia de miedo y preocupación por todo, por nada y por si acaso. Hay Ujú. personas que simplemente no logran identificar que haya un detonante, simplemente la vida se hace a veces insostenible para algunos y esta preocupación y miedo se reviste en todos los espacios de esa persona. Y creo que las personas que sufren esta ansiedad generalizada que se llama son quienes sufren con mayor profundidad. Y el desafío más grande es porque, como tú dices, a nivel físico, ¿qué puedes observar temblores, agitación cardíaca, la frecuencia cardíaca se aumenta, algunas personas sufren dolor en el pecho, por ejemplo, o sensación de hormigueo en las manos o desvanecimiento, pero ninguno de estos síntomas, a pesar de que son físicos, son observables. Tú no ves a una persona con ojos amarillos, tú no ves fiebre específicamente, tú no observas que alguien tiene, como tú dices, un hematoma. Entonces las personas dicen, pero cálmate, eso es mental. Y la persona que lo está sufriendo, ¿cómo te explico que no lo puedo controlar? Ujú. Entonces esta falta de empatía, porque no se observa un síntoma físico visual que tú lo puedas dimensionar, la gente cree que simplemente porque es mental, entonces no existe. No es cierto. La experiencia emocional es tan significativa como la física. Tú has Sí. escuchado cuando la gente te dice, ay, cálmate, que eso es psicológico. Ujú. Ujú. Pero es que la psique, la mente, también existe. No Ujú. podemos creer que el cuerpo es más importante que la mente, ni que la mente es más importante que el cuerpo. Sí, sí. Se dice como que si estuviésemos infravalorando, o sea, como que si no le estuviéramos dando la importancia que realmente la tiene. Es como,
muchas veces las personas lo tratan como si fuese algo insignificante, algo como, está allí, pero no creo que esté tan allí, o sea, ¿sabes? No se le da la importancia a la salud mental como se le da a la salud física. Eh, y, y creo que esto ocurre mucho con el tema de la ansiedad, que dice, bueno, es algo psicológico, sí, pero es que ya va, está el trastorno de ansiedad generalizado, o ansiedad social, o porque hay muchos tipos de ansiedad, pero es un trastorno mental, es decir, no es algo que, se quita con fuerza de voluntad, o no pasa nada, concéntrate en otra cosa y ya se te pasa, no. Estamos hablando de que esto está afectando tu salud mental, porque algo que diferencia y que es súper importante, creo que recalquemos acá, es que hay que diferenciar, ¿no? La ansiedad como emoción, la ansiedad básica que todos podemos experimentar y la ansiedad como trastorno. Y es que cuando esta se vuelve intensa, súper duradera y ya comienza a afectar muchas áreas de tu vida, estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Cuando inclusive en una sola esfera de tu vida la ansiedad ya te está impidiendo que tú la vivas con normalidad, ya es tiempo de comprender que no es una emoción normal. Está como salida del marco que la contiene. Sí. En el caso, por ejemplo, de la tristeza, todos experimentamos tristeza, pero cuando la tristeza, se sale del marco normal, podemos hablar que estamos frente a una depresión. Igual es el caso de la ansiedad. La ansiedad es una experiencia emocional que tú y yo hemos sentido frente a una evaluación, a una respuesta a una llamada de trabajo, a la experiencia migratoria para muchos genera y despierta ansiedad normal en cada uno de nosotros y sobre todo en las personas cuya estructura de personalidad tiende a la ansiedad. Sí. Seguramente muchas personas nos están escuchando y quiere decir que si yo he sentido ansiedad, ¿tengo un trastorno de ansiedad? La respuesta es no. Uh-huh. ¿Cómo podemos identificar que estamos hablando frente a una dimensión de la ansiedad que es preocupante y que requiere ayuda porque está afectando una o más de las áreas de la cotidianidad y te la está impidiendo vivir con normalidad? Puede ser a nivel social, puede ser a nivel personal, relacional a nivel de pareja o simplemente puede ser en cualquier situación X que puede ser individual para cada persona. Así es, así es. Fíjate que cuando estaba pensando, ¿no?, en que, bueno, íbamos a abordar el tema de la ansiedad y todo esto, casualmente, la vida, me mandó una persona, una amiga, desde hace muchísimos años, ella me escribe por Instagram y me dice, mira, estoy viendo unas fotos y me acordé de algo que vivimos cuando era chiquita. Yo, ay, ¿y qué será? Entonces ella me dice, yo me acuerdo que cuando estábamos chiquitas, tú te subiste a un inflable. Yo vivía en un pueblo y allá había como unas festividades, ¿no? Entonces toda la gente salía a la plaza y había inflables y había muchas cosas. Yo estaba súper chiquita, no recuerdo qué edad tenía, pero estaba bastante pequeña. Y había un inflable de esos que son altísimos. No sé si tú en algún momento te has montado en uno, pero era un inflable súper alto. Y cuando yo me subo en el inflable, yo después no me quería bajar. Tuvieron que subir personas a bajarme porque yo no me quería lanzar por el inflable. Porque para mí, yo recuerdo ese momento y en mi mente de niña, obviamente de chiquita, yo decía, si yo me lanzo de aquí me voy a morir. Me voy a romper el cráneo, me voy a matar, porque lo veía demasiado alto. Entonces, fíjate que ahí yo me estaba imaginando muchos escenarios catastróficos de cosas que iban a ocurrir, pero es que para mí era un miedo real. En ese momento yo de niña, viéndome súper alta en un inflable, para mí eso era un miedo real. Entonces, con esto quiero como acotar o enseñarle a las personas de que no siempre el miedo es irreal. A veces la ansiedad, el miedo, el estrés, incluso llega a nuestra vida para decirnos, hey, realmente te tienes que cuidar, te tienes que proteger porque algo puede suceder. Sí, es que la verdadera intención de la ansiedad, cuando no tiene una forma patológica, es protegerte de una amenaza futura, cualquiera que sea, como esa, por ejemplo, de la posibilidad de, es posible que me muera si yo me lanzo de este inflable. Siendo tú pequeño, eso tan alto, pareciera como si ese miedo tiene toda la credibilidad. Y así pasa en la mente de muchas personas. Tú hacías una pregunta importante hace rato. Tú decías, ¿qué pasa como a nivel de cada una de las áreas de nuestra mente? En los pensamientos, en los sentimientos. Fíjate que hablamos acerca de las experiencias sensoriales. Las personas pueden sentir como todos estos cambios físicos, pero en la mente, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Comienzan a aparecer un montón de pensamientos, muchas veces intensos,
imposibles de controlar y que solo nos presentan como pensamientos catastróficos, como posibles futuros muy negativos o muy fuertes y malvados, que nos hacen sentir que si hacemos una conducta en particular vamos a llegar justo a eso. Entonces la ansiedad viene como a presentar 1000 salidas, que son tantas que abruman y al final del día, la mayor parte del tiempo, no sentimos que tenemos la habilidad para tomar ninguna decisión cuando estamos justo en ese estado de ansiedad. Abruman como ansiedad intensamente. ¿Tuviste intensamente? Claro. A mí me encanta esa película, porque yo decía, así como ansiedad está tomando el control de todo y no se queda quieto ni un segundo, así a veces lo siento yo. Claro. O sea, yo siento que toma el control de mi mente y como una tormenta. Y es como si no Siento como puedes una ver tormenta. nada más allá. Es tan fuerte la experiencia de ansiedad, de todos los pensamientos, que no se da espacio para nada más. Entonces de repente está la calma por un lado queriéndote hablar, está la racionalidad por otro lado queriéndote hablar y simplemente no hay espacio para nada más que para el miedo. Y ahí es cuando, digamos, uno pudiese describir que así se viven las crisis. Sí. Las crisis de ansiedad se viven como una experiencia donde no hay nada más que temor y preocupación excesiva. Ahora, ¿qué hacemos ante esa crisis? Porque cuando estamos en crisis, muchas veces creo que, y de hecho lo veo en los pacientes, ellos quieren como tener el control, seguir luchando con el tema control, ¿no? Porque esta ansiedad también tiene que ver mucho con el control. Para mí la ansiedad es ese no sé qué hacer ante la incertidumbre. Correcto. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en una crisis queremos seguir luchando y teniendo una parte del control. Pero yo creo y considero que ante una crisis lo mejor es aceptar y soltar. Porque cuando tú te permites sentir lo que estás sintiendo, entendiendo de que no vas a morir por ansiedad, porque ninguna persona muere por ansiedad, eso que tú crees de me está dando un infarto, realmente no te está dando un infarto, así que no va a pasar nada, pero el permitirte sentir y soltarlo, creo que ese pico máximo de ansiedad comienza a bajar, comienza a disminuir. En cambio, cuando tú estás en lucha, queriendo mantener el control, sigues manteniéndote también en ese pico de ansiedad. No sé qué piensas tú. Eso que comentas es interesante, porque creo que toda experiencia emocional tiene un mensaje detrás que debemos aprender a leer. Si nuestro sistema psíquico está presentando una crisis frente a la incertidumbre, hay un mensaje que esa crisis quiere traerte. Por ejemplo, no puedes controlarlo todo, es imposible que el futuro esté en tus manos, está bien no tener el control. Sin embargo, en el momento quizás estamos tan aferrados al control. En el caso de las personas que tengan control, hay personas o que tengan como esa identificación al control. Lo cierto es que en cada caso es completamente distinto. Hay personas que tienen, por ejemplo, miedos profundos a una enfermedad, porque sufrieron una pérdida importante en la familia. Hay tantas razones por las que puede aparecer una crisis de ansiedad. Lo cierto es que siempre que aparece es porque algo lo sostiene, algo que está detrás. ¿Cuál es la función de ese colapso? Tu cuerpo entró en colapso. ¿Por qué? ¿Qué quiere decirte? Y parte de aceptar es comprender que hay algo allí que no está funcionando bien y no solamente lo voy a solucionar. De hecho, es imposible solucionarlo solo estando en lucha. Parte de soltar un poco el control y simplemente atravesar la experiencia de la ansiedad, aprender a tener una mirada compasiva. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es la compasión? Aprender a mirarnos con empatía, aprender a mirarnos sin juicio, sin culpa, simplemente intentar considerar y comprender y dimensionar qué está pasando en mi mente y por qué estoy experimentando esto. Cuando tú tienes, por ejemplo, una tarea, tu tarea puede ser, debo acomodar un cuarto desordenado. Para yo poder saber qué tengo que hacer para organizar esa habitación, yo tengo que observar cómo está desordenado. Y según lo que yo puedo observar, puedo ver qué herramientas puedo utilizar. Capaz yo busque diferentes tipos de herramientas que cuando voy no me van a servir para ese tipo de desorden. Pero yo tengo que dimensionar primero qué es lo que sucede en esa habitación para luego saber cómo lo puedo ordenar. ¿Cuántas personas, de hecho me incluyo, muchas veces antes de querer observar cuál es el problema, intentamos buscar 100 soluciones sin saber cuál es la dimensión de ese problema? Anticiparnos a querer traer 1000 soluciones sin tomarnos el tiempo de considerar qué pasa en nuestras vidas, lo único que va a traer es una experiencia de ansiedad desbordada. Sí, así es. Fíjate que cuando hablas de esto del mensaje, yo creo que sin duda toda experiencia que nosotros vivimos, ya sea de ansiedad, depresión, cualquier experiencia, llega para darnos un mensaje. Algo tenemos que trabajar.
Muchas veces viene por situaciones como, por ejemplo, bueno, perdí un familiar y por eso ahora tengo miedo a la muerte o tengo miedo a enfermarme. Pero a veces viene también simplemente de, tienes que cambiar hábitos. De repente, por eso yo siempre invito a los pacientes a chequear también, a ver, cuáles son tus necesidades están cubiertas, cuál es tu día a día, porque a veces la ansiedad viene simplemente de que no estamos durmiendo bien. ¿Por qué? Porque estamos tan excesivos con el trabajo o nos estamos dedicando tanto a ese tema de necesito ser productivo, que paso muchas largas horas del día trabajando, no estoy descansando bien y por eso es que siento el malestar que estoy sintiendo en este momento. Entonces, la ansiedad llega para eso, ¿no? Como para darnos el mensaje de, hey, algo necesitas trabajar. Y yo escuchaba en un podcast a una psicóloga que a mí me encantan sus libros, Elizabeth Clapés, no sé si la has visto en redes sociales, pero ella decía algo que me encantó y es, la ansiedad no es el incendio, la ansiedad es la alarma que te está avisando que hay un incendio, ¿ok? Pero no es el incendio. Entonces es como una invitación a hacer introspección, mirar hacia adentro, por supuesto. En terapia esto facilita mucho el proceso porque lo estamos haciendo acompañados, pero es mirar hacia adentro para entender qué está sucediendo, porque algo está sucediendo. Y tú tocaste un punto importante y es el hecho de la productividad. ¿Qué está sucediendo dentro de nosotros? Por ejemplo, cuando tú dices, ay, que no me siento suficientemente productivo. ¿Eso es porque yo considero que no soy productivo o porque el ambiente me está obligando a cumplir con un estándar de productividad que quizás no me pertenece? ¿Qué opinas acerca de cómo, digamos, nuestra cotidianidad también todo el tiempo nos está invitando a correr tras una meta que siempre es inalcanzable? Mira, yo creo que hoy en día eso es, para mí es una pandemia. La pandemia de las redes sociales. Porque hoy en día es una presión de que tienes que ser exitoso, de que a tus 25 años ya tienes que tener casa, carro, una vida perfectamente equilibrada y tienes que viajar por el mundo, de que tienes que ser Club 5 AM para ser súper, súper grandioso. Entonces, yo creo que hoy en día el tema de la productividad, todos en algún momento, o sea, de alguna medida lo vivimos. Y esa presión externa, porque al final es una presión externa, termina condicionando el cómo nosotros nos manejamos y el cómo nosotros nos sentimos. ¿Por qué? Porque comienzo a incorporar en mi mente un sistema de creencias de debo cumplir, digo el bendito debería, porque muchas veces nos dejamos llevar por ese debería, que es impuesto, que es colocado por la sociedad. Entonces terminamos sintiéndonos mal, terminamos sintiendo ansiedad, estrés, tristeza, incluso muchas personas terminan en depresión por no cumplir esas expectativas ajenas. Y creo que este tema está muy relacionado con el tema de la ansiedad. Sí. Sería bueno que hoy tomáramos la iniciativa de desenmascarar un poco me gusta llamarlo agujero negro, que la sociedad nos impone. ¿Sabes? Un agujero negro es algo que es insaciable. Siempre ingresa algo, pero nunca es suficiente. La demanda que el ambiente nos hace, que nuestra cultura nos invita a tener, es como un agujero negro. Parece que nunca nada es suficiente, pero definitivamente todo lo que hacemos todos los días quizás no es suficiente, pero está bien. Es el esfuerzo, el mejor esfuerzo que puedo hacer el día de hoy. Dejar de perseguir lo inalcanzable es parte fundamental de la salud mental. Cuando tú sueltas un ideal que no te pertenece, que no es tuyo, y aun si ya lo hiciste tuyo, pero es inalcanzable, solo te va a garantizar estar insatisfecho al final del día. Sí, así es, así es. Y yo creo que nosotros como seres humanos somos seres deseantes. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre vamos a desear algo nuevo. Y siempre, porque eso es lo que hace que nosotros nos mantengamos motivados, ¿no? Y que nosotros, de cierta manera, como que tengamos un propósito y un sentido. El decir, bueno, yo quiero seguir estudiando porque quiero ser mejor psicóloga. Pero es que ese ser mejor psicóloga, a ver, quizás nunca me llegue a sentir la mejor psicóloga. ¿Por qué? Porque es que nunca lo vamos a saber todo. Sí, de hecho, yo me cuestionaría si existe realmente ese estatus de ser la mejor psicóloga. Exactamente. Eso es imposible. Exactamente. Entonces, estar corriendo detrás de un imposible es como una carrera. Yo siempre me imagino, yo por lo menos mi mamá dice que yo soy fatal corriendo. El que me ve, si tú me ves corriendo, estoy segura que te vas a reír. Pero yo soy malísima corriendo. Entonces es como que yo me ponga a correr detrás de un maratonista. Me voy a cansar.
¿Por qué? Porque no puedo seguirle el ritmo, porque para mí en estos momentos, quizás después si me pongo en práctica o en clases por allí de maratonismo, quizás lo logre. Pero en estos momentos para mí es imposible seguirle el ritmo a un maratonista. Entonces, correr detrás de algo que es imposible termina cansándote. De hecho, creo que es importante recordar que la vida no es una carrera. ¿Por qué Ajá. correr? ¿Correr detrás de qué? Una meta que ni siquiera es nuestra. Cada persona está como en su propia hilera y es a tu ritmo, es a tu tiempo. No tengo que correr detrás de nadie porque tu vida es diferente a la mía. Por ejemplo, en el campo de la psicología, que es nuestro ejercicio, todos tenemos diferente público, diferente población. Para cada quien hay pacientes. Cada paciente tiene una identificación específica con su psicólogo. No hay que correr detrás de tener una cantidad específica de pacientes, ni tener, por ejemplo, las habilidades que otros tienen. Tú grabas podcasts, otros escriben libros, otros se dedican a hacer cursos virtuales, otras personas solo a la psicología clínica o el ejercicio de paciente por paciente, otros trabajan con niños. Simplemente es quién eres tú y cuál es tu propósito. Parte de comprender que no corremos detrás de nada es comprender que hay un propósito que es solo para ti y solamente tú lo puedes alcanzar. Sí, y yo creo que también es comprender que cada persona es maravillosa y especial. Así es. Porque, como tú lo dices, cada psicólogo, mira, yo sigo psicólogos que yo soy como una fan. O sea, una fan por allí, por las redes. Yo la sigo y me encanta, o sea, me encanta lo que publican. De hecho, hace días una amiga me dijo, ¿tú sigues a psicólogos en redes sociales? Claro que sigo. Claro. Y me encanta y leo sus libros, los compro. Me gusta mucho. Hay psicólogos que yo admiro muchísimo. Y considero que cada uno de esos psicólogos, al igual que yo, cada uno tenemos algo que nos hace especial. Entonces, a veces ese correr, así se siente la ansiedad. Estamos corriendo todo el tiempo. Es como que el reloj no se detiene, sino que más bien va en aumento, está acelerándose. Creo que algo así más o menos podemos como ejemplificar la ansiedad. Y es correr quizás hacia ese futuro, imaginarnos ese futuro. ¿Sabes qué es lo más duro de todo? Que el futuro seguirá en el futuro y el presente es solo lo que tenemos el día de hoy. Entonces la ansiedad nos invita siempre a prepararnos para el futuro, pero el futuro llega y la ansiedad va a seguir preparándonos para el siguiente futuro. Entonces lo único que nos estamos perdiendo es el presente. ¿Sabes? Es como querer no arriesgarte o no jugar para no perder. Prefiero no jugar hoy, pero ganar mañana. Y llega mañana y entonces vuelvo a decir lo mismo. No, no voy a jugar hoy, prefiero ganar mañana. Y la vida entera se te pasa delante de tus narices y nunca llegó el mañana, porque siempre hay un nuevo mañana por el que preocuparse. Así es. Así es. Hay un libro que a mí me gusta mucho. Yo menciono mucho acá los libros porque a mí me gusta mucho leer. Desde muy chiquitica yo leo. Y hay un libro que me gusta mucho, que creo que es como una reliquia porque bueno, es un libro bastante antiguo y es El poder de la hora. Es un libro que nos invita a reflexionar sobre la felicidad, se vive hoy, en el ahora, o sea, en el presente. La felicidad no se construye en el mañana ni tampoco se construye en el pasado, no. La felicidad la construimos en el día de hoy y nos invita a vivir el aquí y el ahora, a vivir y sentir, enfocarnos en el presente, porque al final el presente es lo único que tenemos. El pasado lo tuvimos, ¿ok? Y de esto aprendimos. El pasado nos ayudó quizás a construirnos lo que hoy somos o lo que hoy pudimos aprender, o bueno, nuestras experiencias de vida, ¿no? Esa es nuestra historia, pero ya eso pasó, ya eso tampoco está. Y el futuro tampoco está, porque el futuro ni siquiera sabemos si tenemos futuro, ¿ok? Es algo totalmente incierto. Entonces, esa es una gran verdad. si lo único, dura pero cierto. Entonces, si lo único que tenemos es el presente, la felicidad tengo que construirla en mi presente porque es lo que tengo. Tocaste un tema importante y es la felicidad. ¿Qué es entonces la felicidad? Porque muchas personas confunden un estado de felicidad con un estado de alegría y no es lo mismo. No. ¿Qué es entonces la felicidad? Bueno, aquí vamos con otro libro. Ahorita estoy leyendo otro libro. Ya el del poder de la hora lo leí hace mucho tiempo. Ahorita estoy leyendo uno de Gabriel Rolón. No sé si lo conoces. Él es un psicoanalista argentino. Que se llama La felicidad, el libro. Y me parece súper interesante, que de hecho los invito a todos a que lean este libro. Es un poquito como profundo si no sabes temas de psicología, porque habla muchísimo del psicoanálisis, pero se hace esa pregunta de ¿qué es la felicidad?
porque por lo menos yo pudiera definirlo, bueno, la felicidad consiste en tener momentos de alegría, pero es que en la vida también tenemos momentos que no son de alegría. Correcto. Entonces, al final, ¿somos felices o no somos felices? Te pregunto, ¿tú eres feliz? Definitivamente, porque la felicidad creo que es una decisión y es importante comprender eso. Si creemos entonces que la felicidad solo es un estado emocional, nadie en el mundo es feliz, Exactamente. por descarte. Exactamente. Entonces, la felicidad es esa decisión de aceptar que la vida tiene momentos alegres y también van a haber momentos que no lo son. Porque así es la vida. O sea, la vida a veces nos vamos a sentir bien y a veces no. De repente tú puedes tener ahorita una crisis de ansiedad y a la media hora te dieron la mejor noticia de tu vida y estás en tu nivel máximo de felicidad. Cuando hace 30 minutos estabas como en un hueco, en un agujero donde sentías que no había salida. Hay una diferencia importante entre alegría y felicidad. Alegría es una emoción, felicidad también es un estado. Es un estado de plenitud. Hace un tiempo leí una frase que me gusta muchísimo, que felicidad, o dice la frase, felicidad no es tener todo lo que quieres, es querer todo lo que tienes. Así es. Paradójico, pero al final del día es un estado de satisfacción con lo que tengo. Y no es una satisfacción que se confunde con conformismo. No significa que yo me tengo que estancar en lo que tengo el día de hoy porque simplemente debo ser agradecido. Sí hay que ser agradecido. Y mi expectativa puede ser a que mañana sea mejor. Pero es aprender a disfrutar lo que hoy tengo. Porque hoy es lo que pude alcanzar. Y está bien. Está bien, es importante y es valioso. Claro. ¿Por qué crees que tendemos muchas veces, y me incluyo en generalizar, como asociar un menosprecio a lo que uno tiene? Es como si siempre lo que tiene el otro, o lo que uno no tiene, o nuestra propia versión futura va a tener, es como si eso fuese lo más importante, pero lo que hoy tengo está bien, pero normal. Es como que sí, sí es chévere, pero no tanto. ¿De dónde crees que viene esa tendencia a nosotros todo el tiempo menospreciar lo que tenemos? Mira, yo creo que hay seres que nos sentimos constantemente vacíos e insuficientes. Y Ahora eso... sí se puso buena esta conversación. Vamos a hablar acerca del vacío. Ay, no, estamos hablando de muchos temas profundos. Tenemos que hacer parte 1, bueno, esta es la parte 1, parte 2, parte 3. El vacío del corazón es algo que los pacientes mencionan muchísimo en consulta. Sí, sí, sí. Por eso lo menciono, porque realmente es algo que lo veo mucho en consulta. Pacientes que llegan sintiéndose constantemente insatisfechos. Logramos, pero aún sigo sintiéndome insuficiente. Y bueno, para hablar de la insuficiencia, creo que en serio tendríamos que hacer parte 2, Sí. porque ya esto viene creencias quizás de nuestra historia de vida, quizás de ese mensaje que nos decía mamá y papá. Bien, puede venir de muchos aspectos, ¿ok? Que tendríamos que profundizar. Pero a veces nos sentimos así y terminamos desvalorizando cada paso que damos, cuando realmente cada paso que damos es importante para llegar a algo. Porque, por ejemplo, si yo que empecé este podcast, por supuesto yo tengo mi meta en relación a este podcast y yo digo, bueno, yo quiero tener mi propio estudio, quiero tener una cámara super ultra wow, quiero tener super muchos invitados, de repente traerme a alguien de por allá de la China para que venga a hacer una grabación de un episodio. O sea, yo tengo mis metas en cuanto al podcast, pero para mí el simple hecho de haber comprado este micrófono ya es un paso. Y es un paso que me siento orgullosa porque hay muchas cosas detrás de esta compra del micrófono, ¿ok? Entonces, pues es como comenzar a darnos cuenta de que si nosotros no cumplimos una serie de pasos, nunca vamos a llegar quizás a esa meta que nosotros nos hemos propuesto. ¿Y dónde Y esto es inicia necesario. todo? Todo inicia en el pensamiento. Nosotros funcionamos mediante una tríada. Así es, Pienso, siento y actúo. así es. Muchas veces juzgamos nuestra conducta, pero nos detenemos a pensar qué estamos pensando, por ejemplo, sobre nosotros mismos. Si yo, luego que tengo esto, y yo me esforcé un montón, como tú dices, me esfuerzo, los visualizo, los compro, y cuando llegan, hago el unboxing, me grabo, espectacular, y luego digo, pero salieron unos más nuevos y ahora quiero el más nuevo. Entonces, a nivel de pensamiento, ya comencé a pensar más allá de lo que tengo, y ya el pensamiento no está quizás en disfrutarme, sacarle el mayor provecho, grabar más videos con los micrófonos, sino comenzar siempre a pensar más allá. Entonces, la experiencia emocional, primero pienso, y como pienso, me comienzo a sentir. Así es. Entonces aparece el vacío. Alimentamos ese vacío del corazón con pensamientos y terminamos actuando en consecuencia.
entonces ya no los saco, no los uso Ujú. y comienzo a vivir una vida de insatisfacción porque los pensamientos también están alimentando ese vacío. Así es, así es. Y fíjate que ahora que hablamos de esto de pensamiento, primero pienso, luego siento y luego actúo, así también es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un error en la percepción. O por lo menos yo lo defino así, un error que tenemos en la percepción. Yo percibo como que algo va a ser catastrófico, yo percibo como que algo va a estar mal, yo percibo que voy a correr peligro cuando realmente no es así, o muchas veces no es así. Muchas veces, por lo menos se nos activa la alarma de nuestro edificio y nosotros salimos corriendo porque creemos que hay un incendio y no está pasando nada. Entonces, a veces no es algo real. Entonces, ¿qué sucede? Que yo percibo de repente, y ahí viene el pensamiento de, bueno, estos pensamientos, este micrófono no es tan bueno, el podcast me va a salir mal, no se va a escuchar, todo va a estar terrible, la invitada que venga va a decir que esto está feísimo, no le va a gustar el episodio, nadie lo va a ver, por lo tanto nadie se va a suscribir, que por cierto, suscríbanse. Todo va a estar mal, ¿no? Y ahí es donde comienza la ansiedad de pensar en que todo va a estar mal solo porque me vino a la mente el pensamiento de este micrófono no está tan bien. Con frecuencia en terapia trabajo un ejercicio que me gusta mucho y a los pacientes les funciona un montón, que es hablar de los dos filtros. Y yo siempre le digo, por ejemplo, lo voy a hacer contigo en este momento. Imagina que quieres ir a una empresa macro, como Google. Tú dices, se me ocurrió una idea maravillosa que va a revolucionar el mundo de la vida virtual. Y tú dices, quiero ir a hablar con el CEO de Google. Tú llegas a ir a la empresa y solicitas hablar con la persona más importante de la empresa. ¿Cuánto tiempo crees que te va a tomar tener una entrevista con el presidente general de Google? Muy poco. ¿Por qué? Porque es una persona que normalmente debería estar ocupada. Debería estar muy ocupado. Uh-huh. Entonces yo voy a llegar y ¿quién me va a atender? Quizás su secretaria. ¿Y después qué tengo que hacer? Bueno, me imagino que después pasaría, hablaría con él, le diría mi propuesta es súper maravillosa y magnífica. Él, por supuesto, va a quedar encantado, me va a contratar y me va a decir, tú eres la gran genio de ahora de esta empresa. Maravillosa. Pero siempre hubo un proceso de filtro. Sí. Yo creo que el CEO de Google seguramente tiene una agenda súper apretada, sí, y debe haber un montón de personas por delante que primero tienen que romperse esas barreras para luego nosotros poder llegar a eso. Pero, ¿qué sucede en nuestra empresa, donde nosotros somos los CEO? Muchas veces no hay ningún filtro, no hay el recepcionista, no está la secretaria, estamos como dispuestos a atender cualquier pensamiento que llegue. Es como no hay filtro en la mente para que los pensamientos lleguen y se sienten en el centro de mando de nuestra mente. Entonces, llega un pensamiento, por ejemplo, no te va a salir bien el podcast. Entonces el CEO se asusta, sale corriendo y el centro de mando de tu mente quedó con la silla vacía. Ese pensamiento se convierte en una creencia central. Así y es. Entonces a partir de ahí va a comenzar a gobernar absolutamente todo. Parte de comenzar a manejar, a tener una mejor gestión emocional, es comprender que en el centro de mando de nuestra mente debemos estar nosotros. No pueden estar cualquier pensamiento fugaz que pueda aparecer. Debe haber filtros. ¿Qué tan lógico es ese pensamiento? ¿Qué tan útil es ese pensamiento? Y comenzar a cuestionarnos un poco. A veces la cultura de que lo que los demás dicen o lo que la masa hace es lo correcto, que eso es una creencia central distorsionada, nos lleva a pensar que entonces nuestra singularidad no lo es. Así es. Pero si en mi propia vida de alguna manera lo gestiono yo, ¿por qué voy a dudar acerca de lo que he construido durante años? Este año son 30 años que estoy generando mi propia forma de ver la vida. ¿Por qué voy a cuestionar lo que durante tantos años he construido poco a poco solo porque para ti sea distinto? Entonces comenzamos a tener una avasallante demanda del ambiente porque solamente funciona distinto a mí. Así es, así es. Utilizaste una palabra que yo utilizo mucho en consulta con mis pacientes y es el cuestionarnos. Cuestionarnos si realmente ese pensamiento es real o es irreal. ¿Qué base? Y hay una pregunta que siempre les hago. A ver, si yo te digo ahorita, vamos a jugar a los detectives. ¿Ok? Tú llegas con las pruebas porque tienes que traerme pruebas, evidencias, ¿no? Estamos ante un juzgado. Entonces tú eres el detective, pero a la vez eres abogado. Entonces tú tienes que defender lo que estás pensando. Ajá. ¿Qué pruebas me colocas acá en el escritorio? En el consultorio, obviamente el escritorio. ¿Qué pruebas me colocas para tú decir que ese pensamiento es real? Muchos pacientes te van a decir, sí es así, porque a mi tía le pasó.
Y además también yo tuve un sueño, donde en el sueño yo me visualizaba de esa manera. Entonces ahí tenemos que seguir indagando, utilizando la flechita, ¿no? Hacia abajo. Ok, ¿qué tan real es ese pensamiento? Seguir cuestionándonos hasta que nos demos cuenta de que realmente la mayoría de las veces no tenemos ninguna evidencia, sino que nos dejamos llevar por no es que a mi tía le pasó, sí, pero a tu tía le pasó, pero ¿eso quiere decir que a ti también te va a pasar? Exacto. ¿Qué evidencia, qué prueba puedes mostrarme tú ahorita para decirme, como a mi tía le pasó, a mí también me va a pasar? No la hay. El día de ayer recibí un mensaje de una paciente que me impactó mucho. Te quiero contar dos cosas, esa es la primera. Y esa paciente me dijo, seguro me va mal en el amor, porque un amigo me dijo que siempre me iba mal en el amor si yo escogía de esta manera. Y yo le preguntaba, ¿pero eso es algo que tu amigo te dijo o es algo que te lo has apropiado? Porque lo que la gente dice de nosotros no tiene peso hasta que nosotros nos lo apropiamos. Uh-huh. Y por otro lado, lo segundo que te quería comentar es que la semana pasada recibí una paciente que pagó una consulta para hablar acerca de el problema, entre comillas, de peso que tiene su prima. Era una proyección directa de ella misma, me llegó a hablar acerca de cuán fuerte es la situación con su prima que está aumentando de peso. Y yo al final de cerca de los 40 minutos de consulta, yo le dije, mira, pero yo te quiero hacer una pregunta. Tú me estás contando todo esto es porque ella te llamó y te dijo que eso es un problema para ella. No, eso es lo peor. Ella no ve que es un problema. Y yo le decía, ¿y cómo usted se preocupa por un problema que no es suyo? ¿No será más bien que esto tiene que ver contigo? ¿O cómo tú, por ejemplo, tienes una relación tan angustiante con el tema del peso? Y así quedó en shock y me dijo, sí, es verdad. ¿Cómo nosotros permitimos que algo que viene de fuera tenga tanto peso y pase y aplaste y se lleve por delante todo lo que nosotros creemos sobre nosotros? Así es, así es. Y muchas veces estas creencias que nosotros vamos construyendo a lo largo de nuestra vida vienen de afuera, porque vienen de nuestra niñez. Uh-huh. Y esto es algo que yo repito mucho, cuando nosotros somos niños, nosotros no nos miramos desde nuestra propia mirada, nos miramos desde la mirada del cuidador. ¿Por qué? Porque yo como niño no tengo la capacidad de decirme a mí misma esto es real o no, o esto sí es así o no, no. Yo le creo a la persona que me está cuidando, le creo a mi maestra, le creo a mi mamá, le creo a mi hermana, le creo al vecino. Si ellos me dicen que estoy fea, pues yo le creo. Y es así como yo voy creciendo creyendo que soy fea cuando realmente no lo soy, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que ya como adultos, ya yo no me miro desde la mirada de mi cuidador, ya yo puedo comenzar a mirarme desde mi propia mirada, porque ya tengo la madurez y los recursos necesarios para poder afrontar y responsabilizarme de mi vida. Y eso solo es posible cuando nos comenzamos a cuestionar. Eso que durante mucho tiempo hemos creído, si es verdad que es algo que nosotros pensamos o es lo que otras personas pensaron antes de nosotros y lo hemos hecho algo propio. Así es, y para eso es importante también la terapia, el proceso terapéutico. Muchas veces se cree y en redes sociales se dice, no, es que uno le paga al psicólogo solamente para que te escuche. No, la consulta no es solamente ser escuchada, que es súper importante, ojo, porque a veces nosotros no somos escuchados ni siquiera por nosotros mismos. Pero en terapia es cuestionar, es indagar, es mirar hacia atrás, es encontrarte con eso que de repente te dolió y tienes que afrontar y no lo has sanado. O sea, son tantas cosas que se trabajan en terapia, pero que sin duda es necesario. Yo creo que cuando hablamos de ansiedad, es importante asistir a terapia y muchas veces también asistir al psiquiatra, porque le tenemos miedo al fármaco, le tenemos miedo a la medicación, pero es que a veces es necesario, porque si mi cerebro orgánicamente, físicamente, químicamente no está funcionando de manera correcta, tenemos que ir con el psiquiatra. Si a ti te duele la cabeza, tú tomas acetaminofén. Pero ¿qué pasa cuando te duele la mente? ¿Qué pasa cuando te duele el alma? Es que A veces necesitamos. Se nos olvida que la mente, el cuerpo y el espíritu son tres caras de una misma moneda. Así es. O el mismo ser está dividido en tres partes, que no es que una tiene más peso que la otra. Una paciente me decía, ¿crees que estoy tan mal como para tener que ir al psiquiatra? Y la respuesta fue, no, eso no tiene nada que ver con el grado de profundidad. Tiene que ver con que durante mucho tiempo tu mente ha sufrido un malestar que rompió las barreras del campo de la mente y comenzó tu cuerpo a sufrir lo que en tu mente inició como un malestar. Exacto. Por ejemplo, una persona que no descansa, que está sometido a un gran estrés, probablemente comience a tener síntomas físicos.
Entonces ahí parece que es normal. Ah, bueno, sí, tienes que dormir más, tienes que atender algo relacionado. Tu cuerpo te está pidiendo descanso. Pero ¿qué pasa cuando no es estrés solamente? ¿Qué pasa cuando nos sometemos a altos niveles de ansiedad que causan alteración en la neuroquímica cerebral? ¿Qué sucede? Nuestro cuerpo se desregula y mediante la homeostasis se desconfigura para configurarse ahora en la ansiedad como un estado normal. Así es. Entonces el cerebro dice, y esto seguramente les pasa a muchos pacientes que experimentan ansiedad, que dicen algo como, doctora, yo intento sentirme mejor, pero de repente estoy reunida con amigos y estamos echando chistes y parece como si se me desconectan los oídos del mundo y comienzo a sentir culpa o recuerdo algo que no quería recordar y todo otra vez hay como un montón de descarga de ansiedad y vuelvo a sentir lo que tenía horas que no sentía. ¿Por qué sucede eso? Porque el cerebro se ha configurado o mal configurado en que la ansiedad es el estado natural. Entonces de repente hay una descarga de dopamina, de GABA, que son los neurotransmisores asociados a un estado de placer, de tranquilidad. El cerebro dice, esto no es un estado normal. Vamos a prender el botón de alerta roja y hay que descargar un montón de pensamientos y un montón de recuerdos que me asocien para volver a descargar otra vez el cortisol y todos los neurotransmisores que activan la ansiedad, y cuando tenga mucha ansiedad el cerebro va a decir, ahora sí estamos en nuestro estado natural. Así es. Eso es un problema que solo puede abordar un psiquiatra. Así es, así es. Es que a veces nuestro cuerpo también se acostumbra a los altos niveles de cortisol. O sea, no es un chiste. Realmente se acostumbra a tener altos niveles de cortisol. Y cuando no estamos en esos altos niveles de cortisol, entonces, ¿qué hago? Nada, yo tengo que volver a mi estado natural, como lo dices tú, a eso que me es familiar. Porque nuestro cerebro siempre va a intentar buscar lo que le es familiar. Entonces, por eso es que muchas veces necesitamos asistir con el psiquiatra. Mira, si tú de repente sientes miedo de salir, por ejemplo, cuando hablemos de por lo menos agorafobia, ¿no? Que tenemos miedo a salir de casa porque creemos que algo malo va a ocurrir. A ver, por más que tú metas tu cabeza o tu cara por 10 horas en hielo, eso no te va a quitar el miedo. O sea, llega un punto donde la ansiedad es tan incapacitante que necesitamos ir a psiquiatría y por supuesto también a psicología. Es muy común que muchos pacientes lo reciben a bien porque nunca se han topado con creencias centrales limitantes, porque sus familias han normalizado el hecho de que simplemente la psiquiatría es una especialidad más, pero hay muchos pacientes que se topan con malas experiencias y esto es muy lamentable. Las malas experiencias que algunas personas han tenido con psiquiatras o con psicólogos también han generado obstáculos en nuestro gremio. Algo que quisiera recordar, y es el hecho de que no solo se trata de comprender que necesito ayuda, eso es un paso, también es dejarme ayudar. Sí. Yo puedo creer, es verdad, sí es verdad que yo necesito ayuda, pero cuando la comienzo a recibir, entonces digo, no me vas a enviar al psiquiatra, por ejemplo, porque no lo voy a aceptar, porque tengo miedo, es válido tener miedo, pero ¿por qué a veces la ayuda está delante de ti y te rehusas a recibirla? Y muchas veces muchas veces ocurre que tú quieres dejarte ayudar, pero no saben cómo darte esa ayuda. Y por eso es tan importante que también hablemos sobre cómo acompañar, por lo menos ahorita que estamos hablando de ansiedad, cómo nosotros como familiares, como amigos, como red de apoyo, podemos acompañar a alguien que tiene ansiedad. Porque, ¿qué sucede? Que muchas veces, como es algo que no vemos, lo que decíamos al principio, como no lo vemos, no lo entendemos, entonces muchas veces lo que decimos es, no, eso se te quita, tienes que distraerte, sal a pasear con tus amigas, fuerza de voluntad. Todo, escuchaba una mamá una vez que decía, para mí todo se arregla con fuerza de voluntad. El que vaya para el psicólogo es porque no tiene fuerza de voluntad. ¿Realmente es así? La respuesta es no. La respuesta es no. Entonces, ¿cómo nosotros podemos acompañar a ese familiar que tiene ansiedad de una manera sana, positiva, y no que más bien terminemos hundiendo más al paciente? Con esto hay que romper un tabú, y es el tabú de que, no, el psicólogo de mi época era una cotiza, la cotiza de mi madre. O mejor que te busques a un amigo o una persona mayor que te dé un consejo. Porque es que tú vas al psicólogo para que te diga lo mismo que ya tú sabes. Es que al psicólogo uno no va para que te dé la respuesta secreta, no sé, cuál es la verdad más absoluta del mundo, ¿no? Al psicólogo tú vas para tener un encuentro contigo mismo.
Así es. El psicólogo ejerce un rol de espejo, un rol de acompañante a navegar en las profundidades de nuestra mente, que probablemente lo pudiésemos hacer solo, pero ¿por qué no? ¿Por qué la mayoría de las personas no lo hacen? Porque es un transitar complejo, Así es. enfrentarnos a nosotros mismos, a los desafíos, y siempre la mirada externa, la mirada del otro, imparcial, sin juicio, es una mirada que nos invita a preguntarnos, es una mirada que nos invita a volver a comenzar, es una mirada que no te obliga a correr, que va al ritmo que se tenga que ir. Yo tengo una frase que se lo repito a mis pacientes siempre. En psicoterapia se avanza cuando se avanza. No es una carrera. No es vamos a tener 4 consultas y luego pasamos a una siguiente fase. No, no, no. Esto es un espacio de encuentro contigo mismo. Hay personas que lo pueden lograr en corto tiempo. Hay personas Cada que... proceso es único. Cada proceso es único. Lo importante es comenzar. ¿Y qué tenemos que hacer? Y como el acompañamiento de otras personas es la invitación. Un papá, una mamá que nos pueda estar viendo, la pareja de alguien más que sepa que está experimentando ansiedad. ¿Qué puedo hacer para ayudar a esta persona que amo? Primero es sentarte a escuchar. Quizás tú no lo puedes comprender porque nunca has pasado por una experiencia de ansiedad así desbordada, pero tú puedes preguntar, no lo entiendo, pero me ayudas a entender qué sientes. ¿Cuántas veces hacemos la pregunta, y esto es muy común, hola, ¿cómo estás? Y la otra persona que responde, bien, ¿y tú? ¿Cuántas veces esa respuesta de bien, ¿y tú? Es real? A veces es automática y por dentro te estás muriendo. Y no sabemos valorar lo que significa la pregunta de alguien más de cómo estás. De hecho, me gustaría invitar a todas las personas que nos puedan estar viendo también a que puedan hacer 2 veces esta pregunta. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? No, pero te lo pregunto de nuevo. ¿Cómo estás? Me encanta. Seguramente después de eso va a haber bueno, la verdad es que esta semana fue difícil y ahí viene, se suelta eso que no se dice. Así es. El tema del acompañamiento es súper fundamental en el proceso de las personas. De hecho, yo lo veo en mis pacientes, la diferencia de cuando un paciente tiene red de apoyo, de cuando un paciente está siendo acompañado y cuando no lo es. El validar, quizás no lo entiendo, pero valido y acepto y te permito sentir lo que tú estás sintiendo, ¿ok? En lugar de ser una barrera o yo quien te invite a la lucha, no, yo más bien te invito a un abrazo. Porque a veces también lo que necesitamos es un abrazo, que de repente alguien nos abrace y nos calme. Y creo que como familiares o como pareja incluso de alguien que tiene ansiedad, es muy importante también, en esto de escuchar, es también cuáles son tus necesidades. Porque yo que no tengo ansiedad, por ejemplo, o no tengo crisis de ansiedad, porque ya hablamos de la ansiedad como emoción, hablamos de la ansiedad como trastorno mental, ¿no? Pero yo que no tengo crisis de ansiedad, quizás no tengo las mismas necesidades que tú. Como por ejemplo, de repente, si a mí me dice mi esposo, tenemos que hablar, y no me da más información, y yo soy una persona ansiosa, eso para mí va a ser desencadenante de una crisis. Porque de una vez mi mente va a comenzar a maquinar. ¡Ah! Me dijo que tenemos que hablar y de qué vamos a hablar. ¿Será que hice algo malo? ¿Será que pasó algo? ¿Será que me va a terminar? ¿Será que o sea, puede desencadenar millones de escenarios catastróficos que son probables para nosotros, para nuestra mente. Ahora, si yo le digo a mi esposo de repente, mira, cuando me digas que tenemos que hablar, dame por lo menos el motivo de la conversación. Entonces, si mi pareja me comienza a dar el motivo de la conversación, me está ayudando también en mi proceso de gestionar mi ansiedad. Entonces, por eso es también, considero yo que es muy importante escuchar a la persona, pero también entender cuáles son sus necesidades. Porque nosotros podemos regularnos, pero también hay personas a nuestro alrededor que pueden ayudarnos. Es una red de conexión. Tu necesidad me invita a mí a preguntarme por la mía. Exactamente. Si en el momento en el que yo soy la persona que va a acompañar a alguien con ansiedad, yo me topo con mi propia ansiedad de tener la respuesta para que tú estés bien, entonces eso es ansiedad más ansiedad, todo el mundo colapsa. Es comprender que quizás yo no tengo la respuesta para ayudarte, y eso está bien, pero yo puedo acompañarte en el proceso. Muchas veces estas respuestas como, pero si tienes todo lo que necesitas, pero si no te falta nada, no es más que la proyección de la angustia de esa otra persona de que siente que no ha hecho lo suficiente para que la otra persona no sienta ansiedad. Y eso es, como te digo, una red de nunca acabar.
es comprender que a veces no depende de nosotros. Y parte de acompañar a una persona que tiene ansiedad es comprender que quizás no está en tus manos poder solucionar, entre comillas, la ansiedad de la otra persona, pero sí puedes hacer un proceso de acompañamiento. Ahorita que mencionas eso, me haces recordar que mi esposo sabe cuando ya estoy un poco colapsada emocionalmente y él me dice, vamos a caminar, porque él sabe que caminar es un espacio terapéutico para mí. Entonces él me dice, ¿cómo te fue hoy? Y yo empiezo, taca, 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 taca. Y cuando llego a la casa estoy como una pluma, liberada, porque él quizás pudiese decirme, y vamos a hacer esto, y me puede proponer 1000 soluciones, pero él ha aprendido que yo lo que necesito es hablar. Y es que a veces, como tú dices, no tenemos la solución. Entonces entramos en ese bucle de, ajá, yo quiero ayudar a mi pareja, pero no sé cómo ayudarla porque es que no sé qué solución. No, es que a veces no necesitamos solución. Exacto. A veces solo necesitamos que tú nos escuches y que tú nos valides y que tú nos acompañes. Pero, como te dije, o sea, también como pareja o como acompañante, hay ciertas cosas que podemos hacer para ayudar a la persona que está sintiendo ansiedad. Por ejemplo, ya tu esposo te conoce, ya él sabe que caminando él te está ayudando de alguna manera a gestionar tus emociones y no te está dando una solución. Él no te está dando la solución a tu preocupación, él no te está dando la solución a quizás los problemas que tienes en el trabajo y que por eso desencadenaron todo lo que desencadenaron. Él no te está dando soluciones, pero te está ayudando a procesar y gestionar tus emociones. Lo que vas a decir es lo que hace el rol de un psicólogo. Uh-huh. Cuando te decía que nos encontramos con el tabú de que el psicólogo baje a encontrar la solución, no. Precisamente lo que es simplemente un acompañante para que tú mismo puedas comprender qué está detrás de todo eso. Así es. Eso, así como es. lo acabas de mencionar, es la mejor forma de comprender cuál es el rol de un profesional de la salud mental. No es un espacio donde vas a recibir una solución, y esto es una demanda común en consulta. Doctora, vengo para que usted me dé las herramientas para poder controlar mis emociones. Eso es un cliché que uno recibe en consulta. Primero, las emociones no se pueden controlar, porque son por naturaleza indomables, pero sí las podemos gestionar. Uh-huh. Y segundo, no es lo que a ti te funciona, no es que Laura tiene la solución perfecta para que todo el mundo pueda controlar sus emociones, sino que cada persona en su singularidad va a encontrar un qué hacer distinto frente a eso que le angustia. Como dice el dicho, no cada cabeza es un mundo. Entonces, quizás lo que a ti te funciona, quizás a mí no. Y es válido y está bien. Por eso es tan importante conocer nuestro propio proceso, comenzar a mirarnos a nosotros mismos. Yo no puedo comparar mi proceso con el de la otra persona porque quizás la otra persona lo está viviendo de una manera diferente o tiene otros aspectos que en mi vida no se encuentran presentes. Es súper importante también abordar lo que es el tema de prevención. Ciertamente, hablar de prevención es como, hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer en nuestro día a día, ciertos hábitos que podemos tener en nuestro día a día que nos pueden ayudar, incluso cuando ya tenemos un trastorno de ansiedad, nos puede ayudar a prevenir una crisis. Claro. Nos puede ayudar a gestionarnos en nuestro día a día. Como dices tú, ejercicio, actividad física, una alimentación también saludable, porque no solamente se trata de comer, sino de nutrir realmente a nuestro cuerpo. El descanso es súper, súper importante. Yo siempre le digo a los pacientes, si tú no descansas, puedes tener ansiedad, y si tienes ansiedad no vas a descansar bien, porque la mente no se va a detener. Es un ciclo, es un bucle. Quedamos en un ciclo vicioso, porque se convierte en vicioso, porque no hallamos cómo salir de allí, y a veces resulta complejo, difícil salir de allí. Entonces tenemos que comenzar con regular nuestro PM para regular luego nuestro AM, ¿ok? Regular primero el descanso. Tenemos que descansar bien. El descanso es súper importante para todas nuestras funciones mentales, físicas, todo. Es súper clave. Entonces, pues la invitación es, yo creo que cuestionarnos de dónde viene nuestra ansiedad, ir a terapia psicológica si consideran que realmente necesitan la ayuda, porque créanme que es un espacio maravilloso y muy sanador. Y también preguntarnos, pues, qué cambios puedo hacer de repente en mi día a día que me puedan ayudar a hacerme sentir mejor. Tú hablabas también tú me mencionaste de que, bueno, cada persona como que le ayuda algo diferente, por lo menos a ti te ayuda mucho a caminar. A mí me ayuda a pintar. A mí me encanta pintar. Yo pinto desde niña y pinto muy lindo, por cierto. Luego lo muestro por Instagram. Pero a mí me gusta mucho pintar. Entonces, yo tengo pacientes que pintar más bien les genera estrés, porque sienten que lo están haciendo feo. Entonces, como no les queda el dibujo bonito, ya eso es un desencadenante de crisis. Quizás no te resulte pintar, quizás te resulte hacer actividad física, o quizás te resulte hablar con una vecina,
O quizás escuchar música y ponerte a bailar en la sala de tu casa. A todos nos puede funcionar algo diferente, pero lo importante es permitirnos autoconocernos, por eso es tan importante el autoconocimiento, y ver qué es eso que me funciona a mí para ayudarme en un momento de ansiedad. Ahora, bueno, Abril, como ya para ir culminando este episodio que me ha súper encantado y sé que muchas personas se van a identificar porque, como lo dije al principio, esto es algo que todos vivimos en el día a día, ya sea en mayor escala o en menor escala. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a todas las personas que nos están escuchando? Vamos a comenzar con las personas que tienen ansiedad, que están atravesando por un proceso ansioso. ¿Qué recomendaciones les puedes dar? Creo que lo más importante o la mejor recomendación que puedo dar a cada persona que pueda estar experimentando ansiedad es déjate ayudar. Déjate ayudar por tu familiar que está interesado en cómo te sientes y quiere escucharte. Déjate ayudar por un profesional que seguramente está capacitado para poder facilitarte herramientas y técnicas de autoconocimiento. Déjate ayudar por un profesional de la salud médica en el caso de que haya que hacer una interconsulta a psiquiatría. Acepta toda la ayuda que tengas a tu alrededor, porque probablemente hay personas que no tienen la oportunidad de hacerlo y que quisieran. Por otro lado, creo que es importante recordar que ir a terapia es un paso, es como un salto de fe, donde la fe no está puesta en ese otro que está ahí para escucharte, está puesta en que del otro lado te vas a encontrar contigo mismo, listo para darte un abrazo y hacer las paces con lo que sea que esté desencadenando la ansiedad. Es como ir a esa herida inicial que está en el corazón, poder encontrar un qué hacer distinto frente a eso y ya no sangrar esa herida que tiene mucho tiempo sobre quienes no te la causaron. Por otro lado, aprender a conocernos y en nuestra singularidad saber qué nos ayuda. Aparte de caminar, por ejemplo, yo soy animalista, a mí me encantan las mascotas. Y abrazar a mis perros, abrazar a mis gatos, es conectar con el presente, con el agradecimiento de todo lo que tengo. ¿A ti te gusta pintar? Si estamos pasando frente a una circunstancia difícil, no busquemos más excusas. Vamos a regalarnos una oportunidad para poder conectar con las cosas que nos gusta hacer. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que amas hacer? Porque si la respuesta es no me acuerdo, hoy es un buen día para reconectar con eso que nos proporciona bienestar. Porque promover nuestra salud mental también nos hace prevenir las psicopatologías. Así es, así es. Y conectar con nosotros mismos es el comienzo de un proceso de sanación, de autodescubrimiento y también de transformación, porque nosotros transformamos, pero primero tenemos que aceptar y tenemos que llevar un proceso. Correcto. Entonces, la terapia yo creo que es ese espacio que nos ayuda o nos facilita el poder mirarnos a nosotros mismos desde nuestra vulnerabilidad y pues aprender o comenzar a trabajar en eso que hoy en día nos está generando algún tipo de daño, ¿ok? Es invitarnos a hacernos responsables de nuestra salud mental. Y es importante también reconocer cuando necesitamos ayuda profesional. Hay personas que hacen psicoterapia preventiva, no es porque lo necesitan, sino porque lo desean. Pero hay momentos donde ya no es preventivo, ya es de emergencia. Ya no es una opción si necesitas o no ir al profesional. Ya es una obligación, digamos, es el camino correcto y es cuando está causando un malestar clínicamente significativo. Eso quiere decir que ya no estás pudiendo vivir tu vida cotidiana con normalidad, con regularidad, porque esta experiencia, este estado emocional está impidiéndote hacerlo. Entonces es tiempo de buscar ayuda. El lema de mi consultorio virtual es elige sanar, ve a terapia. Ir a terapia es una elección de encontrarnos con nosotros mismos, de tomar la decisión de sanar. Seguramente no solamente Laura y yo, todos los profesionales que han pasado por este podcast, que por cierto, gracias, está espectacular, es una conversación que sana profundamente porque es una invitación a tocar esos temas a veces incómodos, pero necesarios, y normalizar el hecho de que, por ejemplo, por ser psicólogos, no lo vivimos. Claro que lo vivimos, también tenemos mente, también tenemos cerebro. ¿Quién puede ir al psiquiatra? Todo aquel que tenga cerebro. Todo aquel que en algún momento le toque pasar por una circunstancia donde requiramos buscar ayuda en el profesional, en el único profesional encargado de regular nuestra química cerebral. Porque el neurólogo trabaja con estructuras neuronales, pero con la química cerebral solo el psiquiatra. Así es, así se sorprenderían de lo mucho que piensa mi mente. Pero sí. ¿Te imaginas? Un día en la mente de Lau. Ay, no, puedo hacer un blog en YouTube.
No. No, pero de verdad es así, ¿no? El que seamos psicólogos tampoco nos exenta, nos quita de que también podemos tener ansiedad, también podemos tener depresión, podemos tener cualquier patología y pues eso forma parte del hecho de ser humanos. Así es. Ser humanos. Literalmente. Bueno, ¿qué frase le dirías a las personas que nos están escuchando? Una frase algo que tú digas, quiero que te lleves esto. Sea amable contigo mismo y con tu proceso. Sanar nunca es lineal. Toma su tiempo, pero si nosotros mismos no validamos nuestro tiempo, nadie más lo puede hacer por nosotros. Me encanta. Pues yo también quiero darles un mensaje y es aprender a sostenernos. Nosotros también podemos aprender a sostenernos, podemos aprender que sí podemos salir de esto, que sí podemos mejorar nuestra vida, de que aunque la tristeza o la ansiedad nos diga que todo va a estar mal, realmente hay muchos otros mensajes que estamos dejando de ver y que también existen, como por ejemplo el todo es temporal. Entonces, podemos aprender a gestionar nuestra ansiedad, podemos también aprender y descubrir qué hay detrás de esa ansiedad, pero para eso necesitamos también ir a terapia y llevar todo un proceso. Entonces, ser compasivo contigo mismo, sostenerte tú misma, abrazarte tú misma, creo que es un paso súper importante para comenzar un proceso de cambio. Quería darte las gracias, Lau, por la invitación. Es una experiencia maravillosa poder conversar con otra profesional, con otra colega y sentir que somos un equipo. Sería Claro que bueno sí. que en alguna oportunidad podamos hacer un encuentro y hacer, bien sea como un podcast múltiple, podamos un Maravilloso. encuentro, que podamos compartir salud mental. Por favor, promueve la salud mental. Conversa lo que aprendiste el día de hoy con otras personas. Vamos a hacer viral la salud mental. Sí, y compartirlo, porque a veces de repente alguien está atravesando por una situación y nosotros le decimos, hey, mira, escucha esto, y no sabemos la ayuda que le estamos dando a Así esa es. persona. Así es. Yo me siento súper feliz de tenerte acá. Me encanta compartir este espacio contigo, Abril. Sin duda eres una psicóloga maravillosa. Y bueno, muchas gracias Mi admiración para ti también. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Me siento muy honrada. Gracias Por estar acá. Y gracias a todos por escuchar también. Tenemos que hacer parte 2 sobre los vacíos emocionales. Wow, Eso quedó ahí, y sería bueno que las personas nos puedan contar sobre las preguntas que puedan tener sobre los vacíos emocionales, que creo que es un tema bien profundo. Sí, pueden dejarlo en los comentarios si tienen alguna pregunta o si quieren que hagamos parte 2 sobre los vacíos emocionales. Y bueno, ya nos veremos en un siguiente episodio. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar acá una vez más. No olviden suscribirse a este canal donde cada episodio es una palabra que cuenta. Cada episodio es una palabra que nosotros nos permitimos expresar para poder sanar. Así que nos vemos en el siguiente episodio de Conversaciones que Sanan. Chaito. Chau, chau.